Hola a todos y todas, les traigo la cuarta temporada de la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes, no olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 1. Anclas. Stiles estaba dando vueltas en su cama esa noche. El sudor humedecía su frente mientras su respiración se aceleraba. No, no. No los dejes entrar. No los dejes entrar. Stiles había estado murmurando líneas similares toda la noche, pero aún mantenía los ojos cerrados. Hasta que finalmente respiró hondo y los abrió. Miró hacia arriba y se encontró mirando algunos puntos de luz, pero vio que no era de la luna que brillaba desde su ventana. Ni siquiera estaba en su cama. Vio que ahora estaba en una especie de espacio pequeño. Luego se movió y empujó la puerta manteniéndolo adentro hasta que se abrió y salió para darse cuenta de que había estado en un casillero. Un casillero escolar en el vestuario. Vio que el lugar estaba completamente oscuro con muy poca luz para que él pudiera ver. Pero hubo suficiente para que mirara y se viera reflejado en uno de los espejos sobre los lavabos. Salió del vestuario y comenzó a moverse por los pasillos. Se preguntó qué diablos estaba haciendo allí. ¿Pasó dormido por allí? Oh. Algo dentro de él lo obligó a venir aquí. Miró su mano derecha y trató de extender sus garras, pero vio que sus manos aún estaban normales después de 3 intentos. Respiró hondo cuando se dio cuenta, con el corazón apesadumbrado, de que no había vuelto a la normalidad. No había recuperado sus poderes. Desde la noche del eclipse lunar, Stiles de alguna manera había perdido sus poderes y ya no era un hombre lobo. Pensó, esperaba que fuera un efecto secundario temporal de ser un sacrificio por el Nemetón y que eventualmente recuperara sus poderes, pero cada día que pasaba desvanecía esa idea poco a poco. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo allí? Luego vio que había una puerta del salón de clases abierta de par en par. Se acercó y echó un vistazo al interior y sus ojos se abrieron como platos. Allí, en el centro de la habitación había un tocón de árbol demasiado familiar. El Nemetón. Stiles se movió y fue a tocarlo cuando las enredaderas de rosas se dispararon y se engancharon a su muñeca. Stiles tiró frenéticamente, tan fuerte como pudo, tratando de liberarse. Tiró su cuerpo hacia atrás y tiró con todo lo que tenía cuando las enredaderas se rompieron y cayó hacia atrás. Miró hacia arriba y se dio cuenta de que ya no estaba en el salón de clases, sino en el bosque. El Nemetón todavía estaba frente a él, pero no estaban en el mismo lugar. Stiles jadeaba con fuerza, pero se detuvo cuando se escuchó cierto gruñido a un lado. Stiles se giró lentamente para ver que un par de brillantes ojos dorados brillaban en la oscuridad. Pronto, la luna llena comenzó a brillar con su luz a través de los árboles e iluminó levemente lo que parecía ser un lobo gigante de cabello oscuro. Era más de la mitad de su tamaño y lo miraba directamente, pero no parecía amenazador. Solo lo miraba fijamente mientras Stiles le devolvía la mirada. Stiles se sintió tranquilo mientras miraba al lobo. Más tranquilo de lo que se sintió durante un buen rato. Pero luego el animal entrecerró los ojos y mostró los dientes cuando comenzó a dejar escapar un gruñido bajo y enojado entre sus mandíbulas cerradas. Stiles sintió un escalofrío en la espalda. Se dio la vuelta y vio que había algo detrás de él. Otra figura en las sombras y se dirigía lentamente hacia él. No podía ver qué era, pero podía distinguir el leve brillo de los colmillos plateados. Stiles luego vio que estaba justo entre estas dos figuras. El lobo de repente echó a correr mientras que el que estaba delante dejó escapar un fuerte gruñido y corrió hacia él también. Stiles jadeó mientras miraba frenéticamente entre los dos mientras cargaban por él. La figura oscura estaba extendiendo lo que parecía una mano cubierta con gasa y parecía que iba a agarrarlo. Stiles se giró y vio que el lobo saltaba y gruñía por encima de él. Stiles luego jadeó mientras se levantaba y se sentaba en su cama. Estaba de vuelta en su habitación. Él había estado soñando. ¿Estás bien, Stiles? Stiles miró hacia un lado y vio que Lydia también se levantaba. Él asintió. Sí, solo estaba soñando, dentro de un sueño. ¿Quieres decir una pesadilla? Ella preguntó suavemente. Sí, dijo mientras tomaba firmemente su mano con la suya mientras trataba de tranquilizarse. Pero después de unos segundos, Stiles entrecerró los ojos. Luego miró el rostro suave y tranquilizador de Lydia. Espera un segundo, Lydia, ¿qué haces aquí? Pero antes de que Lydia pudiera responder a eso, se oyó un crujido. Miraron hacia arriba para ver que la puerta de Stiles se había abierto un poco.
Stiles comenzó a moverse fuera de la cama, pero Lydia tiró de él. Stiles, ¿a dónde vas? Solo voy a cerrar la puerta, dijo mientras la miraba. Lydia siguió tirando de su brazo. Vuelve a dormir. Pero él sacudió su cabeza. No, debería cerrarlo. No te preocupes por eso, le gritó Lydia en un tono más apresurado. Vuelve a dormir. Stiles fue y se liberó de su agarre. ¿Qué pasa si alguien entra? ¿Como quién? Stiles no le respondió. Se movió lentamente hacia la puerta mientras Lydia insistía en que volviera a la cama. Pero Stiles siguió caminando hacia adelante con los ojos en la puerta y la oscuridad al otro lado. ¿Y si entran? Él murmuró. Se movió hacia la puerta y tenía su mano en el pomo de la puerta. Iba a cerrarla, pero notó que había marcas de garras en la moldura que parecían desaparecer en la oscuridad. Ante eso, abrió más la puerta. Lydia luego comenzó a decirle frenéticamente que simplemente cerrara la puerta. Para no entrar, pero Stiles entró. En lugar de encontrarse en el pasillo de su casa, estaba afuera. El Nemetón estaba ante él. De repente, se encendieron luces brillantes y se dio cuenta de que estaba en el campo de la Croce. De repente hubo un gran rugido y Stiles miró hacia un lado para ver al lobo gigante de antes. Corría hacia él y le ladraba en un frenesí. Pero en medio de su recorrido, enredaderas de rosas brotaron del suelo debajo de él y agarraron al lobo. Envuelto alrededor de sus patas, su costado e incluso sus mandíbulas como un bozal. Pero el brillo de sus ojos dorados se quedó fijo en Stiles antes de que se giraran para mirar hacia abajo. Stiles miró hacia abajo para ver la sombra oscura de sí mismo frente a él proyectada en el suelo por los focos. No parecía una sombra normal. Era como si ahora fuera una niebla oscura en lugar de una mancha oscura en el suelo. Luego, una mano cubierta con una gasa comenzó a aparecer desde el centro, apuntando en su dirección. Jadeó de miedo y luego comenzó a negar con la cabeza. Esto es solo un sueño. Es solo un sueño, todo está en tu cabeza. Todo está en tu cabeza, Stiles. Estás soñando, así que despierta, Stiles. Gritó para observar cómo la mano luchaba por liberarse aún más. Era como si algo estuviera tratando de salir de su propia tumba. La vista realmente comenzó a asustar a Stiles. También escuchó gruñidos fuertes mientras el lobo luchaba por liberarse de las enredaderas, sus ojos dorados ardían brillantes hacia él. Tienes que despertar a Stiles. Casi gritó cuando ahora había un brazo unido a la mano, alejándose de su propia sombra, alcanzándolo. Estaba tratando de agarrar su tobillo. Despertar. Stiles luego se encontró de nuevo en su cama, abriéndose sus ojos mientras miraba la luz del sol brillando sobre él desde su ventana. Su puerta se abrió completamente cuando su padre entró. Es hora de despertar a Stiles. Vamos, lleva tu trasero a la escuela. Luego, su padre se fue, dejando a Stiles respirando profundamente mientras se obligaba a levantarse de la cama. Se encontró manejando hacia el estacionamiento familiar de Beacon Hills High School y encontró a Scott ya allí, cerrando su bicicleta. Después de estacionar su jeep, Stiles fue hacia él e inmediatamente voló con un detalle apresurado de su pesadilla con él. Caminaron mientras él hablaba. ¿Y no pudiste despertar en absoluto? Preguntó cuando Stiles terminó de describirlo. Stiles negó con la cabeza. Fue más que aterrador. ¿Alguna vez has oído hablar de la parálisis del sueño? No. Quiero. ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que sientes que estás a punto de despertar pero no puedes moverte ni hablar? Scott asintió un poco. Sí, he tenido eso. Eso se debe a que durante el sueño REM tu cuerpo está básicamente paralizado. Se llama expiación muscular. De esa manera, si sueñas con correr, en realidad no comienzas a correr en tu cama. Scott asintió. Eso tiene sentido. Bueno, a veces tu mente puede despertarse antes que tu cuerpo. Entonces, por una fracción de segundo, eres consciente de que tu cuerpo está paralizado. ¿Y esa es la parte aterradora? Convierte tu sueño en una pesadilla. Podrías sentir que te estás cayendo. Sentir que te están estrangulando, o en mi caso, estás en una arboleda donde en el centro hay un árbol donde se llevaron a cabo sacrificios humanos. Se las arreglaron para llegar a las puertas delanteras de la escuela y empujaron las puertas para poder entrar. ¿Crees que significa algo? Scott le preguntó. Bueno, ¿y si lo que hicimos esa noche, y si todavía nos afecta? No es que necesite más cosas que me afecten, pensó Stiles acaloradamente. ¿Te refieres al estrés postraumático?
Sí, dijo antes de que se giraran y entraran en su salón de clases y fueran a sus asientos. ¿Quieres saber la peor parte? Le susurró a Scott. Ni siquiera estoy seguro de que esto sea real. Luego escuchó fuertes pasos que se acercaban a ellos y escuchó a su dueño llamarlo por su nombre. Stiles. Era su maestro. Fue a mirar hacia arriba para enfrentarlo, pero en lugar de su maestro, era una forma sombría y lo estaba alcanzando con una mano cubierta con una gasa sucia. Stiles luego se encontró gritando tan fuerte como podía mientras se revolvía frenéticamente en su cama. La puerta de su dormitorio se abrió cuando su padre entró corriendo y lo abrazó rápidamente. Su papá lo abrazó con fuerza mientras se calmaba y se daba cuenta de que estaba a salvo con su papá. Stiles luego se calmó y redujo su respiración mientras algunas lágrimas caían libremente de los lados de sus ojos. Scott se levantó y comenzó a alistar todo para poder empezar a encaminarse a la escuela. Revisó para ver si tenía todo y luego se movió para salir de su habitación, pero se congeló. Su sombra se proyectó en la puerta y miró hacia abajo a su mano izquierda para ver que tenía garras deportivas. Sin embargo, Scott miró su mano real para ver que era completamente normal, pero la sombra todavía tenía garras. Luego cerró la mano y luego la abrió lentamente para ver que ahora era normal. Scott sintió la presión en su garganta mientras se preguntaba de qué se trataba. Luego se liberó y fue a abrir la puerta cuando se detuvo cuando Isaac estaba parado al otro lado. Oye, le dijo un poco feliz. Oye, dijo Scott todavía un poco conmocionado. ¿Vas a la escuela? Isaac preguntó. ¿Sí? Scott un poco confundido. Isaac asintió. Ok, yo también. Bien, le dijo Scott. Se preguntó por qué Isaac estaba tratando de entablar una conversación tonta y obvia con él. Isaac asintió de nuevo pero no se movía de la puerta. Luego se miró los pies antes de aclararse la garganta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Scott todavía no sabía por qué Isaac estaba actuando de esa manera con él, pero asintió de todos modos. Bueno. ¿Estás enojado conmigo? Preguntó Isaac con una mirada tensa en sus ojos. Scott podía sentir la aprensión y el miedo saliendo de Isaac después de preguntar eso. Ahora entendió. Isaac estaba tratando de averiguar si Scott estaba enojado con él por Allison. Parecía que los dos parecían estar formando una conexión. A partir de cuando Isaac había sido la atadura de Allison para el sacrificio. Últimamente, Isaac había pasado más y más tiempo con Allison. Empezaban a salir y hacer cosas como estudiar juntos o sentarse juntos a almorzar. Estaban pasando tiempo juntos de la manera que él y Allison querían, pero nunca tuvieron la oportunidad cuando comenzó todo el asunto con Gerard. Estaba claro para Scott que algo más que una simple conexión se estaba formando entre ellos. No, dijo Scott, sacudiendo rápidamente la cabeza. Pero la aprensión todavía estaba en el rostro de Isaac. ¿Está seguro? No, dijo Scott de nuevo. Los ojos de Isaac cayeron un poco. ¿Qué significa eso? Scott se encogió de hombros. Significa que realmente no sé lo que estoy sintiendo. Isaac asintió. ¿Está bien, me odias? Luego preguntó rápidamente. No, por supuesto que no, le respondió rápidamente Scott. ¿Quieres pegarme? Scott se limitó a mirarlo. No, le dijo. Creo que deberías pegarme, insistió Isaac. Scott luego dejó escapar una pequeña risa. No quiero golpearte. Los ojos de Isaac se elevaron un poco. ¿Estás seguro? La sonrisa de Scott se ensanchó. ¿Por qué querría golpearte? No hiciste nada, ¿verdad? Isaac negó con la cabeza. No. No, nosotros, espera, ¿qué quieres decir? Se encogió de hombros. Bueno, quiero decir, no la besaste ni nada, ¿verdad? Isaac negó rápidamente con la cabeza. No. No, absolutamente no. Sin embargo, la sonrisa de Scott cayó un poco. ¿Querías? Isaac en realidad se animó un poco. Oh, sí, totalmente. Isaac luego vio que la cara de Scott caía notablemente más y luego se dio cuenta de lo que acababa de decir. Un segundo después, salió volando por la puerta y su espalda chocó con la pared del pasillo derribando un cuadro que colgaba cerca. El ruido atrajo a la madre de Scott, Melissa. Oye, dijo atrayendo la atención de Isaac. Ustedes dos adolescentes sobrenaturales, no pongan a prueba mi nivel de paciencia poco sobrenatural. Señaló a Isaac con severidad antes de dejarlos solos.
Isaac luego miró a Scott y pareció relajarse. ¿Te sientes mejor?, le preguntó. Stiles fue y comenzó a prepararse para la escuela, otra vez. Stiles estaba empezando a pensar en no molestarse en tratar de moverse tan rápido y ordenado como solía hacerlo en caso de que resultara que todavía estaba en la cama. Estaba repasando una lista de todo lo que estaba tomando cuando fue a buscar su libro de texto de historia americana y se congeló. Las palabras de la portada no tenían ningún sentido. Parecía extranjero, no, ni siquiera eso. Era todo un completo galimatías. Hey. Stiles se dio la vuelta y vio a su padre en la puerta. ¿Estás bien?, le preguntó. Stiles volvió a mirar el libro que tenía en la mano y vio que la portada volvía a tener sentido, ya que era un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Luego arrojó el libro en su bolso. ¿Estás listo para la escuela?, le preguntó su padre. Sí. Sí, estoy bien. Pero su padre siguió mirándolo con la misma mirada preocupada en sus ojos. Papá, en serio, estoy bien. Fue solo una pesadilla. Stiles, sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Mira, sé que soy nuevo en todo esto y ni siquiera puedo empezar a entender lo que te ha pasado, pero estoy aquí. ¿De acuerdo? Stiles inhaló profundamente. Una parte de él estaba agradecido de que su padre dijera eso. Pero Stiles sabía que su padre no podía ayudarlo. Nadie pudo ayudarlo. Bajó la mirada y finalmente notó que su padre llevaba una caja en la mano. ¿Qué tienes ahí?, preguntó desviando la atención de su problema actual. Su padre lo miró. Oh, son solo algunos archivos aburridos. Nada importante. Pero Stiles señaló el costado de la caja. Dice: Estación del sheriff, no retirar. Bueno, a menos que seas el sheriff, su padre le sonrió con picardía. Una sonrisa que Stiles le devolvió un poco. Lleva tu trasero a la escuela. Aunque Stiles ya no podía oler los estados de ánimo, todavía sentía que su padre estaba escondiendo algo. Allison se levantó y no podía creer que se le pasó la alarma. Iba a llegar tarde a la escuela. Se vistió rápidamente, saltándose el desayuno mientras tomaba su bolso y se apresuró hacia la puerta principal. Tengo que correr, papá, llego tarde. Gritó justo antes de cerrar la puerta detrás de ella. Luego entró en el ascensor y pulsó el botón del vestíbulo y esperó hasta que pudiera dejarla. Allison luego comenzó a frotarse los hombros cuando sintió un pequeño escalofrío durante un minuto antes de que las luces parpadearan justo cuando el ascensor llegaba a su parada. Luego salió, pero se encontró en el hospital. Pero el hospital parecía destrozado. La mayoría de las luces estaban apagadas, había basura por todas partes y no se veía un alma. Allison caminó por los pasillos hasta que llegó a la morgue. Entró, pero las puertas se cerraron de golpe detrás de ella. Justo cuando corría para tratar de abrirlos, una de las puertas de cadáveres se abrió de golpe. Allison se dirigió lentamente hacia él y leyó la etiqueta en la puerta. Decía Kate Argent. Ante eso, Allison sintió una oleada de recuerdos de su tía Kate. Recuerdos de cuando llegó a Beacon Hills, Kate discutiendo con su padre sobre finalmente entrenarla, Kate apuntándola en la dirección de Stiles, cuando cazaron a Derek y Scott y luego apuntaron con un arma a Scott en el bosque frente a ella, luego cuando Peter cortó la garganta de Kate. De ella Allison se tomó un momento para permitirse sentir el peso de esos recuerdos mientras miraba adentro. Sin embargo, la losa parecía vacía. Pero, en el extremo oscuro de la losa, hubo movimiento. Los ojos de Allison se abrieron cuando vio a su tía Kate gritando y arañando su camino hacia ella y Allison rápidamente cerró la puerta y trató de salir corriendo de la morgue. Abrió las puertas de par en par y se congeló cuando vio que había entrado en los pasillos de la escuela secundaria. A cuando persiguieron a Derek y Scott y luego apuntaron con un arma a Scott en el bosque frente a ella, luego a cuando Peter cortó la garganta de Kate frente a ella. Allison se tomó un momento para permitirse sentir el peso de esos recuerdos mientras miraba adentro. Sin embargo, la losa parecía vacía. Pero, en el extremo oscuro de la losa, hubo movimiento. Los ojos de Allison se abrieron cuando vio a su tía Kate gritando y arañando su camino hacia ella y Allison rápidamente cerró la puerta y trató de salir corriendo de la morgue. Abrió las puertas de par en par y se congeló cuando vio que había entrado en los pasillos de la escuela secundaria. A cuando persiguieron a Derek y Scott y luego apuntaron con un arma a Scott en el bosque frente a ella, luego a cuando Peter cortó la garganta de Kate frente a ella. Allison se tomó un momento para permitirse sentir el peso de esos recuerdos mientras miraba adentro. Sin embargo, la losa parecía vacía. Pero, en el extremo oscuro de la losa, hubo movimiento.
Los ojos de Allison se abrieron cuando vio a su tía Kate gritando y arañando su camino hacia ella y Allison rápidamente cerró la puerta y trató de salir corriendo de la morgue. Abrió las puertas de par en par y se congeló cuando vio que había entrado en los pasillos de la escuela secundaria. En el extremo oscuro de la losa, hubo movimiento. Los ojos de Allison se abrieron cuando vio a su tía Kate gritando y arañando su camino hacia ella y Allison rápidamente cerró la puerta y trató de salir corriendo de la morgue. Abrió las puertas de par en par y se congeló cuando vio que había entrado en los pasillos de la escuela secundaria. En el extremo oscuro de la losa, hubo movimiento. Los ojos de Allison se abrieron cuando vio a su tía Kate gritando y arañando su camino hacia ella y Allison rápidamente cerró la puerta y trató de salir corriendo de la morgue. Abrió las puertas de par en par y se congeló cuando vio que había entrado en los pasillos de la escuela secundaria. Respiraba un poco con dificultad mientras miraba con los ojos muy abiertos a su alrededor. Un momento después, Lydia caminó frente a ella con una mirada confundida en su rostro. «Allison, ¿estás bien?», le preguntó su amiga. Allison tragó un poco de aire pero asintió hacia ella. Pero Lydia aún la miraba preocupada. Luego fue a su bolso y sacó su teléfono mientras Allison miraba tensa. Scott montó su bicicleta a la escuela y luego comenzó a cerrarla cuando encontró un lugar. Se quitó el casco y lo miró y se congeló cuando vio un destello carmesí en su ojo que le devolvía el reflejo. Luego sacudió la cabeza y volvió a mirar el reflejo para ver que se había ido, al igual que con la sombra en la puerta esa mañana. Scott luego se movió para dirigirse a la escuela, pero se congeló cuando vio que su sombra no era la suya, sino un lobo bestial. Uno que le recordaba la forma alfa de Peter. Scott caminó más rápido, pero vio que la sombra se demoraba e incluso parecía que lo estaba acechando. Luego comenzó a correr hasta que estuvo fuera de la luz del sol y no pudo proyectar una sombra. Luego lo agarraron y saltó, pero se tranquilizó rápidamente cuando vio que solo era Stiles. «Scott, ¿estás bien?». «Sí», le murmuró Scott. Pero Stiles entrecerró los ojos al ver lo asustado que parecía Scott pero tratando de no parecerlo. «No, no lo estás. A ti también te está pasando. ¿Estás viendo cosas, no?». El rostro de Scott cayó. «¿Cómo supiste?». Stiles se encogió de hombros incómodo antes de darse la vuelta y ver a Lydia y Allison moviéndose hacia ellos. Allison se acercaba a ellos con el mismo tipo de mirada que llevaba Scott en el momento. «¿Por qué les está pasando a los tres?», les dijo Lydia. Lydia llamó a Stiles y le dijo que se reuniera con ella allí ya que Allison sufría de alucinaciones que Stiles le había dicho que él también estaba teniendo, aunque dormía. Ahora ha confirmado que fueron los tres. Todos ellos estaban pasando por lo mismo a causa de su sacrificio. Lydia luego caminó hacia las puertas principales con los tres siguiéndola. Lydia no pudo evitar la pequeña sonrisa en su rostro. Pues, mira quién ya no es el loco. «No estamos locos», dijo Allison con cansancio detrás de ella. Lydia se dio la vuelta y los miró. Alucinando. Parálisis del sueño. «Sí, ustedes están bien». Scott inclinó un poco la cabeza. «Morimos y volvimos a la vida. Tiene que tener algunos efectos secundarios, ¿verdad?». «Caramba, ¿tú crees?». Stiles entrecerró los ojos cuando sonó la campana. Habría pensado que perder sus poderes habría sido un efecto secundario suficiente, pero claramente no. Allison entrecerró los ojos al ver lo estresado que parecía estar Stiles. «¿Estás bien, Stiles?». «Nunca mejor», dijo con desdén, sin siquiera mirarla. Scott abrió mucho los ojos al ver cómo congeló a Allison y puso los ojos en blanco. «Mira, vigilémonos el uno al otro». «Y a Lydia», dijo girándose hacia la chica en cuestión y señalándola. «Deja de disfrutar tanto de esto». Luego se alejó, pero Lydia se esforzó por no volver a sonreír. «¿Qué?». Scott miró y vio a Allison mirando a Stiles un poco triste y herida, pero la vio y luego respiró hondo y sus ojos se endurecieron un poco. «¿Allison?». Él le dijo a ella. «¿Estás bien?». Allison le dirigió una mirada y asintió. «Nunca mejor», dijo en un tono casi reflejado que Stiles había usado. «Vamos, Lydia, vamos a llegar tarde». Las dos chicas luego se marcharon dejando a Scott cuidándolas. Scott no entendió. Teniendo en cuenta todo lo que había sucedido y por lo que pasaron juntos durante el eclipse y el sótano, pensó que las cosas realmente mejorarían entre ellos. Pero parecía que Stiles todavía estaba decidido a presionar y mantener alejada a Allison. Aunque Allison claramente estaba tratando de hacer un esfuerzo con él. El sheriff estaba en su oficina, organizando un nuevo tablero en su pared.
Uno que estaba lleno de fotos y archivos de todas las muertes y desapariciones que antes había considerado inusuales. Ahora, con la revelación de lo sobrenatural en Beacon Hills, estaba retrocediendo y tratando de reconstruirlo con una perspectiva más abierta. Estaba mirando las fotos del señor Harris y Kyle y las conectó mentalmente. Cuando los encontró, no supo qué hacer con ellos, pero ahora comprendió que eran sacrificios para el Darach. Se tomó un minuto para dejarse desconcertar por cómo eso realmente tenía algún tipo de sentido. Luego miró a su alrededor a algunos otros que ahora podía entender cuando hubo un evento que le llamó la atención. Un caso sin resolver que involucra un automóvil volcado y 2 personas muertas y una tercera desaparecida. Uno que fue etiquetado como un ataque animal. Luego colgó la foto de la niña desaparecida en el lugar del calendario que marcaba la fecha. En la noche de luna llena. Entonces hubo un golpe en su puerta que lo sacó de sus pensamientos. Adelante, gritó sin dejar de mirar la foto. Escuchó a su visitante entrar y se dio la vuelta, pero se desinfló cuando vio quién era. Agente McCall. Sheriff, le dijo antes de centrar su visión en el tablero. ¿Qué estás haciendo? Oh, solo mi trabajo, le dijo con rigidez. Y como puede ver, estoy un poco ocupado en este momento. Entonces, ¿por qué no nos saltamos la cortesía hueca de la oficina y vamos a la parte donde digo? Entonces, ¿cómo puedo ayudarlo, McCall? El agente McCall puso los ojos en blanco. Bueno, está claro que Stiles definitivamente se parece a ti en lo que respecta a la socialización. El sheriff lo miró sin comprender. Sí, es bueno que su mejor amigo no haya seguido su ejemplo en ese frente con su propio padre. La mandíbula de McCall se tensó un poco antes de levantar la mano para mostrar que sostenía una gruesa carpeta de archivos que arrojó sobre el escritorio del sheriff. Necesitamos hablar. El sheriff miró un poco la carpeta antes de volverse a mirar a McCall. Todos estaban sentados en la clase de historia mientras observaban que el nuevo maestro estaba escribiendo algunas notas en la pizarra. Su antiguo profesor de historia había sido asesinado por Jennifer para servir como uno de sus sacrificios y habían estado sin un profesor de historia estable durante algún tiempo, hasta ahora. Cuando el hombre terminó, se giró y se movió para pararse en el frente central. Parecía tener un aire pacífico y amigable a su alrededor mientras miraba a los estudiantes. Buenos días a todos. Mi nombre es señor Yukimura y reemplazaré a su anterior profesor de historia. Mi familia y yo nos mudamos aquí hace 3 semanas. Estoy seguro de que ya conocen a mi hija, Kira. Les dijo con una sonrisa. O tal vez no, ya que nunca mencionó a Anne de la escuela, ni trajo a casa a un amigo. En ese momento, hubo un fuerte golpe de madera que hizo que todos miraran a la que acababa de golpear su cabeza contra el escritorio. De cualquier manera, ahí está ella, señaló innecesariamente. Kira luego levantó la cabeza y miró a la clase, lanzando una sonrisa nerviosa mientras trataba de superar la vergüenza. Stiles la miró y pensó que parecía bastante bien. Su padre también parecía ser un tipo bastante decente. Pero, por alguna razón, sintió un cosquilleo frío que le recorrió la columna vertebral y le puso la piel de gallina en el brazo al pasar de ellos a sus manos. Luego fue a frotarlos y respirarles un poco de aire caliente. No sabía de dónde procedía ese repentino escalofrío, pero sacudió un poco la cabeza y se frotó los ojos antes de alcanzar su bolígrafo y moverse para tomar algunas de las notas del señor Yukimura. En cuanto a Scott, sintió que lo invadía un sentimiento cálido. Uno que lo hizo apartar la mirada con una pequeña sonrisa acercándose a él. Pensó que Kira parecía ser bastante bonita y tan incómoda como parecía sentirse en este momento, no pudo evitar pensar que era un poco lindo. Sin embargo, cuando apartó la mirada, notó que su sombra en el suelo se movía, aunque él no. Sus ojos se abrieron cuando vio que era la sombra de un hombre lobo aullando. El rostro de Scott palideció ante la vista. Allison estaba con Lydia en su clase de arte, ambos tenían caballetes de pintura frente a ellos. Lydia ya estaba a la mitad de su pintura, pero Allison solo sostenía un pincel en el aire pero no hacía nada con él. Un estudiante fue a mover su lienzo a un estante de exhibición para que se secara y se alejó para que Allison viera un collage de colores brillantes, principalmente de formas rojas, amarillas y naranjas. De repente, Allison vio a su tía mirando tranquilamente mientras un gran incendio rodeaba la casa Ale. Parpadeó y apartó la mirada de la pintura. Luego vio a una niña al otro lado de la habitación arrojar cruelmente un pincel gastado a un contenedor de basura donde hizo un sonido de golpe.
Entonces Allison tuvo un destello de su tía caminando hacia ella mientras disparaba con su arma a Derek tirado en el suelo. Su mano temblorosa fue notada por su amiga mientras le dedicaba una mirada. No es la mano más firme para un excelente tirador, le murmuró Lydia. Ha estado sucediendo durante las últimas semanas, murmuró. Desde esa noche. Luego dejó caer el pincel con demasiada fuerza e hizo algunas salpicaduras de pintura roja. Salpicó el lienzo y la mente de Allison recordó cuando la sangre de su tía salpicó cuando Peter le arrancó la garganta. Lydia luego se estiró y arrancó el papel arruinado del caballete. Empieza de nuevo, le dijo a Allison con severidad. Allison respiró hondo y comenzó a intentar pintar de nuevo. Al otro lado de la habitación, Isaac estaba sentado y la miraba. Su tensión y agitación eran demasiado claras para sus sentidos lobunos. Stiles dejó escapar un suspiro cansado cuando él y Scott se detuvieron en su casillero. Hace un momento, se habían topado con algunos estudiantes que ayudaban a mover el nuevo piano a la sala de música debido a que el último fue retirado después de que la sangre lo salpicara del recital. Stiles había visto que estaban teniendo problemas y había ido a tratar de ayudar, pero apenas pudo ayudar a estabilizarlo ya que su peso era demasiado para él. Scott pensó que Stiles podría dejarlo caer sobre sí mismo y corrió y pudo estabilizarlo fácilmente para que los demás terminaran de llevarlo al salón de clases. Stiles vio a Scott ayudarlos cuando se dio cuenta de que ya no era fuerte. De hecho, se sentía más débil de lo que era antes de convertirse. Scott pudo ver que Stiles estaba teniendo problemas para adaptarse a su nuevo cambio o, más bien, su cambio se estaba deshaciendo. Sin mencionar las cosas que estaba viendo, como lo que le estaba pasando a él también. Tal vez solo necesitamos un poco más de tiempo para volver a la normalidad. Scott sugirió amablemente. Pero Stiles se burló audiblemente. ¿Normal? Trate de recordar, Scott, que presionamos el botón de reinicio en una baliza sobrenatural para criaturas sobrenaturales. No creo que nada vaya de volver a la normalidad. Scott retrocedió un poco. Bueno, estás al menos a mitad de camino. ¿Qué quieres decir? Bueno, quiero decir, ya sabes, en realidad has vuelto a la normalidad, dijo en voz baja. Scott, en ese momento, se alegró de que Stiles no tuviera sus poderes porque estaba seguro de que su amigo habría captado fácilmente el olor a celos que Scott estaba emitiendo en ese momento. Con todas estas cosas pasándole, era como si estuviera de vuelta en el principio cuando se convirtió por primera vez. Volver a preocuparse por cada pequeño pensamiento y acción. Miedo de que iría y comenzaría a destrozar a cada persona inocente a su alcance en cualquier momento. Pero, como Alpha, era 10 veces peor. Porque, ahora había algo más de qué preocuparse. ¿Qué pasaría si perdiera el control y terminara convirtiéndose en una persona inocente por error? La idea de hacerle esto a alguien más, maldiciéndolo, lo asustaba muchísimo. Él nunca quiso hacer eso. No le habría importado estar en el lugar de Stiles en este momento. La audición de Scott luego se alejó y captó algo. Era el señor Yukimura. Pensé que habías dicho que querías hacer amigos. Así no, dijo su hija Kira. Dijiste que querías que te noten, argumentó él. Podría prenderme fuego y hacerme notar, despotricó. Entonces estarías muerto. Exactamente, le resopló ella. Kira luego se giró y miró hacia otro lado y captó la mirada de Scott. Por alguna razón, Scott sintió que su respiración comenzaba a aumentar en ese momento y apartó la mirada. Pero Stiles apretó con más fuerza su candado de combinación. Se había congelado cuando Scott dijo que Stiles se había convertido en esa palabra. Normal. No sabía si describiría ser humano de nuevo como algo normal. El mundo a su alrededor se sentía tan extraño para él ahora que no podía conectarse con él como lo hacía cuando era un hombre lobo. No solo eso, sino que estaba teniendo problemas para concentrarse de nuevo. Antes, su licantropía lo había curado de su da, pero parecía haber regresado. Ahora, volvía a confiar en su Aderad nuevamente. Se había acostumbrado tanto a todo lo que venía con ser un hombre lobo que se volvió normal. Esto, ahora mismo, con los sentidos embocados y sus viejas carencias, eso era lo raro. Luego aflojó el agarre de la cerradura, pero vio que los números del dial no estaban. Ahora había estas formas que no tenían sentido. Stiles retrocedió un poco cuando escuchó el cambio en la respiración de Scott y se giró para mirarlo. Sus ojos se abrieron cuando vio que los ojos de Scott ardían en rojo. Vaya amigo, tus ojos. ¿Qué hay de ellos? Dijo Scott. Los ojos de Stiles se abrieron.
¿Qué tal si están empezando a brillar? ¿Qué, ahora mismo? Sí, ahora mismo. Scott, detente. Detente. Pero Scott estaba negando con la cabeza. No puedo y no puedo controlarlo. Su respiración se aceleró cuando rápidamente movió su mano para cubrirse los ojos. Stiles luego se movió para proteger a Scott de la vista. Está bien, mira hacia abajo. Mantén la cabeza baja y vamos. Stiles los movió a un salón de clases vacío a un lado sin que nadie realmente los mirara, excepto Kira, quien se preguntó qué estaba pasando con ellos antes de continuar. Stiles arrojó a Scott al salón de clases y cerró la puerta detrás de ellos. Scott tiró su bolso y chaqueta y se movió para distanciarse de Stiles. No, regresa. Aléjate de mí. Le rugió. Pero Stiles no se movía. Scott, relájate. Está bien. Solo detente y respira hondo. No sé qué va a pasar, retrocede. Scott le dijo. Un rincón de su mente recordó que Stiles era humano de nuevo y no podía defenderse como antes. Stiles vio que Scott se estaba resbalando y necesitaba salir de esto en shock. Por reflejo, trató de cambiar y moverse para sacudirlo físicamente, pero cuando no cambió, recordó que no podía. Apretó los puños mientras miraba sus manos sin garras con leve ira y frustración. Frustración que fue captada por la nariz de Scott y pareció hacer que él mismo se agitara aún más cuando empujó un escritorio lejos de él con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Vaya, Scott, detente. Dijo mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie vendría por eso. Se movió para revisar la ventana de la puerta cuando una mano se movió para cubrir el vidrio del otro lado. Una mano cubierta con una gasa que hizo que Stiles se quedara sin aliento en estado de shock. Scott comenzó a negar con la cabeza y luego sacó sus garras. Se movió para hundirlos en sus palmas con un grito de dolor. La sangre comenzó a salir de sus manos cuando Scott se atrincheró lo más lejos y fuerte que pudo para tratar de sacudirse su camisón. Sus gritos de dolor hicieron que Stiles apartara la mirada de la puerta y volviera a ver toda la sangre saliendo de las manos de su amigo y derramándose por el suelo cuando Scott comenzó a respirar más despacio. Los ojos de Scott luego volvieron a la normalidad y jadeó antes de arrodillarse en el suelo. «¿Scott?», dijo moviéndose para arrodillarse a su lado. «El dolor te hace humano», dijo Scott citando lo que Derek le dijo una vez cuando intentaba aprender a controlarse por primera vez. Stiles miró hacia la puerta y vio que no había señales de esa figura de antes y comenzó a sacudir la cabeza. «Scott, esto no está solo en nuestras cabezas. Esto es real. Nos está cambiando a todos, y también está empezando a empeorar para mí». Eso hizo que Scott lo mirara un poco aturdido. «No solo estoy teniendo pesadillas. Estos sueños que estoy teniendo, son tan malos que literalmente tengo que gritar para despertarme. La peor parte es que no estoy realmente seguro de estar despierto». «¿Qué quieres decir?» Sabes que puedes decir que estás soñando, no puedes leer en sueños. Durante los últimos días, he tenido problemas para leer. Es como si no pudiera ver las palabras o no pudiera leer. Poner cualquiera de las letras en orden. Los ojos de Scott se agrandaron. ¿Incluso ahora? Stiles se levantó y miró los carteles de los alrededores e incluso las palabras que quedaron escritas en la pizarra y vio que todo estaba en un galimatías. No puedo leer nada. Lydia estaba colocando un blanco en un árbol en el bosque mientras Allison lo miraba a cierta distancia con su arco en la mano. ¿De verdad crees que esto va a ayudar?, Allison le preguntó mientras caminaba de regreso. Bueno, sé que si no crees que ayudará, entonces definitivamente no lo hará. Así que, métete en ello, dijo tratando de sonar como un entrenador de ejercicios. Dispara unos cuantos y mira qué pasa. Allison agarró una flecha y la colocó en su arco. Tiró, apuntó y luego soltó. La flecha salió volando y aterrizó en el suelo, a cierta distancia del árbol. Allison resopló ante la pobre excusa para un trago mientras Lydia solo sonreía y trataba de no decir nada al respecto. Allison luego se movió para recoger otro y volver a intentarlo. Lo dejó volar y voló y aterrizó en el suelo de nuevo, pero esta vez en el lado opuesto del árbol. La sonrisa del rostro de Lydia cayó un poco. Tal vez, sostener la cuerda de otra manera. Prueba el sorteo mongol. Eso hizo que Allison se girara y la mirara. ¿Qué? Lo leí. Solo inténtalo. Allison dejó escapar una bocanada de aire frustrada, pero se movió para conseguir otra flecha de todos modos. Se movió e inclinó su arco hacia el tiro mongol y luego dejó volar la flecha.
Voló en línea recta, pero no alcanzó el árbol por completo. Lydia vio que esa idea no era mejor. Está bien, tómate un segundo para cerrar los ojos. Allison luego se movió para relajarse y cerrar los ojos. Imagina la flecha entrando en el objetivo. Allison dejó que su imaginación tratara de imaginarla disparando su flecha y aterrizando en el centro del objetivo como se suponía que debía hacerlo. Se acomodó y luego abrió los ojos y se congeló cuando vio una sombra corriendo entre los árboles. ¿Viste eso? Ella jadeó. Lydia miró hacia los árboles. Mira que... Allison no respondió. Simplemente se agachó para recoger su carcasa de flechas y se la echó al hombro. Espera aquí, le dijo. ¿Hablas en serio? Lydia le preguntó tensa. Vuelvo enseguida, le dijo a su amiga antes de empezar a moverse. Lydia entonces comenzó a enloquecer. No acabas de decir eso. Sabía lo que solía pasar cuando alguien decía eso. Allison entrecerró los ojos mientras se mantenía alerta por la figura que vio. No pudo distinguir ninguna señal de ello y estaba a punto de sugerir que se fueran, pero cuando se volvió para mirar a su amiga, ya no estaba. Lydia. Ella gritó. Allison, llamó una voz suave. Allison luego miró hacia afuera y vio la figura oscura nuevamente. Corría entre los árboles. Lydia. Lo intentó de nuevo. Pero todo lo que escuchó fue su propio nombre siendo llamado una y otra vez. Siguió dándose la vuelta, sin darse cuenta de la figura oscura y sombría que corría entre los árboles. Allison estaba empezando a entrar en pánico hasta que se dio la vuelta bruscamente y descubrió que el bosque se había oscurecido. Luego escuchó un chasquido de ramitas a su derecha y luego se dio la vuelta rápidamente y soltó su flecha. La flecha voló y aterrizó justo en el corazón de Stiles. Allison se quedó sin aliento cuando vio a Stiles mirar hacia abajo, agarrando la flecha, en estado de shock y dolor. Luego volvió a mirarla, sus ojos se volvieron duros antes de comenzar a colapsar en un montón muerto en el suelo. Finalmente lo atrapaste. Buen tiro, cariño. Una voz sonó detrás de ella. Allison miró y vio a su tía Kate, luciendo sucia y bestial mientras movía hacia ella, retorciéndose violentamente cuando comenzó a correr hacia ella. La vista hizo que Allison alcanzara rápidamente otra flecha y luego la soltó, pero Isaac atrapó la flecha en el aire. Allison luego miró y vio que el sol había regresado y que la cara frente a la flecha no era la de su tía sino la de Lydia. Oh, Dios mío, dijo Allison mientras arrojaba el arco lejos de sus manos. Oh, Dios mío, Lydia. Allison casi había matado a su mejor amiga. Si no fuera por Isaac, la habría matado. Al igual que ella había matado. En ese rastro de pensamiento, Allison rápidamente miró hacia atrás pero vio que el cuerpo de Stiles no estaba allí. Tanto Isaac como Lydia la miraban, asustados y preguntándose qué le pasaba. Después de ver que Allison y Lydia estaban bien y de regreso en su casa, Isaac fue directamente a la de Scott y le contó lo que había sucedido en el bosque. Scott, no hace falta decirlo, estaba conmocionado. ¿Justo en su cabeza? Preguntó Scott mientras entraba a su habitación. Isaac se quedó junto a la puerta. Casi todo el tiempo. Ella también sigue diciendo lo mismo. Que sigue viendo a su tía. Estaba completamente desconectada justo antes de disparar esa flecha. Lo que sea que les está pasando a ustedes está empeorando. Allison también siguió mirando alrededor del lugar, me preguntó si olía algo de sangre cerca por alguna razón. Scott se preguntó por qué Allison preguntaría eso. ¿Acaso tú? Isaac negó con la cabeza. No. Pareció calmarse después de que dije eso, pero aún parecía un poco asustada. Me hace pensar que vio algo más, pero dice que solo vio a su tía. Parece que podría estar escondiendo algo. Lydia también lo cree, aunque ella estaba demasiado asustada por lo que había sucedido como para preocuparse tanto. Si yo no hubiera estado allí, ella estaría muerta en este momento. Scott dejó escapar un suspiro tenso antes de que sus ojos se abrieran. Espera, ¿qué estabas haciendo allí? Isaac dejó que sus ojos vagaran un poco. Hoy. Un momento después, Isaac salió volando de la habitación de Scott y chocó contra la pared del pasillo como el día anterior. Oh, chicos, vamos. La voz de Melissa sonó desde abajo. Esta casa no tiene una habilidad sobrenatural para sanar, así que basta. Isaac le dio una mirada cansada a Scott, quien le dirigió una mirada sombría antes de cerrar la puerta de su habitación. Está escuchando esta novela gracias a el Catcher Audio Novelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo.
Capítulo 2 Anclas parte 2. Stiles había ido a la tienda del botánico a recoger un pedido que había hecho su padre. Era un ramo de flores para dejar en la tumba de su madre. Con todo a la vista, su padre insistió en que fueran y discutieran todo juntos, como una familia. Sentía que tanto él como Stiles, con todo lo que había sucedido recientemente, tenían algunas cosas que decir y hacer ahora, y compartir la verdad con su madre era una de ellas. Stiles realmente no sabía qué hacer con la sugerencia de su padre. Una parte de él no pudo evitar pensar que, tal vez, de alguna manera, su madre ya lo sabía. Y luego, comenzó a preguntarse cómo habría reaccionado su madre. ¿Estaría asustada de todo? ¿De él? ¿Sería ella curiosa? ¿Estaría enojada? Cuanto más pensaba en ello, más deprimente lo hacía sentir. Estaba pegado en toda su cara cuando entró en la oficina de su padre. Podía distinguir a su padre arrodillado detrás de su escritorio, así que entró con el ramo y lo dejó. ¿Sabes? La última vez que llevamos uno de estos a su tumba, se lo robaron el mismo día. $100 tirados por el desagüe. Pero Stiles notó que su padre no estaba haciendo ningún movimiento para levantarse y mirarlo. «Hola, papá». Su padre finalmente levantó la vista del desorden de archivos que había esparcido. «¿Qué estás haciendo ahí abajo?» «Funcionando», dijo antes de sumergirse de nuevo. «Y, si alguien quiere flores tanto, entonces puede tenerlas». Es el gesto, el pensamiento detrás de dejarlas lo que es realmente importante. Stiles luego vio que había varias cajas, como la que vio antes en la casa, tiradas por ahí. Algunos de ellos se abrieron con sus archivos junto a ellos. «Oye, papá, ¿qué es todo esto?» «Oh, he estado revisando algunos casos antiguos desde, bueno, una perspectiva más iluminada, si sabes a lo que me refiero», dijo con una pequeña sonrisa. Stiles asintió mientras tomaba un archivo cercano. «Extraño avistamiento del hombre lagarto bípedo corriendo por la autopista», leyó en voz alta. Su padre señaló una pequeña pila frente a él. «Sí, pila de Cánima». Stiles lo dejó caer y miró a la pared y notó los archivos y fotografías de las víctimas de asesinato más recientes de Beacon Hills. «Papá», dijo arrodillándose a su lado. «¿No estarás revisando todos tus viejos casos, viendo si tenían algo que ver con lo sobrenatural, verdad?» El rostro de su padre se tensó un poco. «Lo admito, la reciente apertura de mis ojos a los grandes misterios del universo me ha hecho reevaluar. Hay al menos 100 casos aquí en los que miraría los detalles y me preguntaría, ¿si supiera entonces lo que sé ahora?» Stiles negó con la cabeza. «Papá, ¿estás seguro de que realmente quieres seguir ese camino?» «¿Tengo otra opción? Quiero decir, tú no, ¿verdad?» «¿Qué quieres decir?» «Bueno, eres un hombre lobo». «¿Era un hombre lobo?», le murmuró Stiles antes de apartar la mirada y mirar hacia abajo. «No creo que tengas que preocuparte más por mí». «Siempre me preocupo por ti, Stiles, seas hombre lobo o no». En realidad estaba preocupado por Stiles en este momento. Su hijo puede estar tratando de actuar como si nada estuviera mal, pero podía sentir que estaba en una crisis personal. No podía imaginar por lo que estaba pasando Stiles y, aunque lo estaba intentando, su hijo estaba involucrado en algo que solo había comenzado a aceptar y mucho menos a entender. Pero, estaba claro que lo que sea que le pasó a su hijo lo estaba golpeando más fuerte de lo que dejaba ver a pesar de su frente tranquilo y sereno. «Lo que estoy diciendo es que con todo lo que has visto y por lo que has pasado, realmente podrías alejarte de todo esto». Stiles se tomó un segundo para pensar en eso. Luego cerró los ojos y sacudió la cabeza. «No, probablemente no». Su padre asintió. «Entonces, lo menos que puedo hacer es asegurarme de que mi hijo no camine solo por ese camino». El rostro de Stiles se aflojó un poco antes de que sus ojos fueran a todos los papeles esparcidos. «¿Y estos casos son tu primer paso?» «Sí. En realidad, espero que me puedas ayudar. Hay un caso en particular que no puedo sacar de mi cabeza. Fue hace 8 años cuando fui elegido sheriff del condado. Mi primer deber oficial fue decirle a un hombre que no solo su esposa y sus 2 hijos murieron en un accidente automovilístico, sino que, hasta donde pudimos ver, el cuerpo de su hija de 9 años había sido sacado de los escombros por coyotes». Stiles tomó el archivo y miró la foto de una niña de 9 años que le sonreía. «¿Quieres decir arrastrado y comido?» «No encontramos el auto hasta 3 días después del accidente. El sheriff recordó haberse topado con los restos del naufragio y los cuerpos dentro. Había sido conducido fuera de la carretera hacia un barranco bastante profundo.
Los dos cuerpos que quedaron en el automóvil estaban cubiertos de mordeduras y cortes. Stiles entrecerró los ojos en concentración. Entonces, mordidas y marcas de garras, ¿crees que podría haber sido un ataque de hombre lobo? Su padre asintió. Tal vez. Dijiste que fue hace 8 años. Bueno, eso fue antes del Alefire, por lo que había bastantes hombres lobo alrededor. Pero probablemente podrían haber sido solo coyotes. Se sabe que son carroñeros, ¿verdad? ¿Han dejado los mordiscos y cortes? Su padre asintió de nuevo. Absolutamente, pero la cosa es que la noche en que ocurrió el accidente, adivina qué noche fue. Señaló la fecha y Stiles la leyó y dejó escapar un gran suspiro. Noche de luna llena. Sí. Stiles luego cerró el archivo con un suspiro mientras miraba a su alrededor y notó los boletos de transferencia en las cajas de archivos. Oye papá, ¿a dónde van todos estos? El sheriff echó un vistazo a las cajas. Sí, probablemente tengamos que hablar de eso. Luego, su padre colocó una caja en el escritorio y tomó el archivo de Stiles para volver a colocarlo dentro y Stiles vio bien la calcomanía de transferencia. Tenía escrito Agente McCall. Los ojos de Stiles se entrecerraron justo cuando su padre comenzó a explicar lo que estaba pasando. Stiles estaba casi pisoteando mientras caminaba por los pasillos esa mañana y entraba a clase. Se movía tan rápido que casi chocó con la chica que estaba sentada en su lugar. Oh, lo siento, le dijo mientras ella lo miraba. Pero normalmente me siento allí. Pero la chica siguió mirándolo antes de comenzar a hacerle señas. Se dio cuenta de que ella era sorda y ahora se sentía avergonzado. Está bien, no hay problema, es todo tuyo. Luego se movió para sentarse en un asiento vacío a unos espacios de distancia. Se movió para pasar a la página derecha de su libro de texto cuando se dio cuenta de que nadie en la clase se movía. Todo el mundo parecía estar mirando al frente, en silencio. Además, Stiles no parecía reconocer a nadie. Estaba a punto de levantarse para irse cuando jadeó al ver al entrenador Finstock de pie al frente, mirándolo. Oh, hola entrenador, dijo acomodándose en su asiento. Pensé que estaba en la clase equivocada por un segundo. Pero entonces el entrenador empezó a afirmarle algo. Está bien. Yo no de hecho, sé lenguaje de señas. En realidad, no sabía que sabías el lenguaje de señas o que eso era incluso una electiva aquí. Pero el entrenador siguió haciéndole señas. Los mismos movimientos una y otra vez y lo miraba fijamente con una mirada en blanco. Stiles entrecerró los ojos. Sus propios ojos mientras el entrenador comenzaba a asustarlo. Bueno, esto ha sido bueno, pero me iré. Se movió para tomar sus cosas y salir, pero luego la clase comenzó a moverse. Todos en sus asientos. Le estaba haciendo señas a Stiles. Hacía exactamente los mismos movimientos de mano para él, al unísono. Todos le estaban dando la misma mirada en blanco que el entrenador también. Stiles ahora estaba asustado. También sintió una presión en su cabeza cuando sus oídos internos empezó a sonar, pero el entrenador siguió firmando con él. Los mismos movimientos una y otra vez y lo miraba fijamente con una mirada en blanco en sus ojos. Stiles entrecerró los ojos cuando el entrenador comenzaba a asustarlo. Bueno, esto ha sido bueno, pero me voy a ir. Se movió para tomar sus cosas y salir, pero luego la clase comenzó a moverse. Todos en sus asientos le estaban haciendo señas a Stiles. Haciendo exactamente los mismos movimientos de mano para él, al unísono. Todos le estaban dando la misma mirada en blanco que el entrenador también. Stiles ahora se estaba asustando. También sintió una presión en la cabeza cuando sus oídos internos comenzaron a zumbar. Pero el entrenador siguió firmando con él. Los mismos movimientos una y otra vez y lo miraba fijamente con una mirada en blanco en sus ojos. Stiles entrecerró los ojos cuando el entrenador comenzaba a asustarlo. Bueno, esto ha sido bueno, pero me voy a ir. Se movió para tomar sus cosas y salir, pero luego la clase comenzó a moverse. Todos en sus asientos le estaban haciendo señas a Stiles. Haciendo exactamente los mismos movimientos de mano para él, al unísono. Todos le estaban dando la misma mirada en blanco que el entrenador también. Stiles ahora se estaba asustando. También sintió una presión en la cabeza cuando sus oídos internos comenzaron a zumbar. Luego, el ring se convirtió en un silbato cuando Stiles levantó la cabeza para encontrar al entrenador tocando su silbato. Stilinski. Le rugió. Stiles dijo rápidamente. Te hice una pregunta. Lo siento entrenador, ¿qué fue? Era.
Stilinski, ¿estás prestando atención allí atrás? Stiles se inclinó un poco hacia atrás. Bueno, ahora lo estoy. Eso hizo que el entrenador lo fulminara con la mirada. Stilinski, deja de recordarme por qué bebo. Todas las noches. Stiles suspiró antes de mirar y ver a Scott mirándolo preocupado. Él solo sacudió la cabeza. Estoy bien. Me quedé dormido por un segundo. Amigo, no estabas dormido. Scott luego miró hacia el escritorio de Stiles. Stiles miró hacia abajo y vio que su cuaderno estaba cubierto con las mismas dos palabras escritas con su propia mano. Despertar. Estaban escritos en diferentes formas y estilos por toda la página, pero claramente fueron escritos por él. Y Stiles no recordaba haber escrito nada. Rápidamente cerró su cuaderno. Scott reunió a todos en el patio durante el almuerzo para que pudieran tratar de averiguar qué estaba pasando con ellos. Mientras Scott y Stiles se sentaban frente a Lydia, Allison e Isaac, Allison desvió la mirada de él. La imagen de dispararle una flecha a Stiles se reprodujo en su mente. Especialmente la mirada que había visto en su rostro todavía la hizo sentir escalofríos. Cuando los chicos se sentaron, echó un vistazo y vio que Stiles ni siquiera estaba mirando en su dirección. Parecía estar mirando fijamente la mesa. Está bien, comenzó Scott. ¿Qué le sucede a una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte y sale viendo cosas? ¿Y no es capaz de decir lo que es real o no? Agregó Stiles. ¿Y está siendo perseguido por visiones demoníacas de parientes muertos? Terminó Allison. Están todos encerrados porque están locos, respondió Isaac. Stiles entrecerró los ojos hacia él. ¿Podrías al menos tratar de ser útil, por favor? Le espetó. Durante la mitad de mi infancia estuve encerrado en un congelador, por lo que ser útil es algo nuevo para mí. Le respondió sarcásticamente. Pero Stiles puso los ojos en blanco. ¿Todavía estamos ordeñando eso? Sí, todavía estamos ordeñando eso, asintió Isaac. No me hagas lastimarte, balbuceó Stiles. Isaac resopló. ¿Me lastimaste? Como si todavía pudieras, dijo burlándose del hecho de que Stiles ya no podía luchar contra él ahora que había perdido su poder. Su discusión hizo que Scott dejara caer su cabeza sobre la mesa sin poder hacer nada, ya que esto no estaba llegando a ninguna parte. Pero luego se les unió Kira. Hola, les dijo con una sonrisa nerviosa. Hola, lo siento, pero no pude evitar escuchar de lo que estaban hablando. Eso hizo que todos la miraran fijamente. Y creo que en realidad podría saber de lo que estás hablando. Stiles sintió que un escalofrío recorría su espalda ante eso. ¿Tú haces? Ella asintió. Hay una palabra tibetana para eso, se llama bardo. Literalmente significa, en medio del estado. Entre la vida y la muerte. Todos en la mesa compartieron una mirada entre ellos sobre eso. Lydia puso los ojos en blanco y se movió para mirarla a los ojos. ¿Y, cómo te llaman? Pero antes de que pudiera responder, Scott lo hizo. Kira. Entonces todos fueron a mirar a Scott. Ella está en nuestra clase de historia, les explicó rápidamente. Stiles abrió los ojos un poco ante eso, mientras que los de Allison cayeron sobre sus dedos. Isaac pareció notar que estaba haciendo eso, pero optó por no decir nada. Lydia se volvió para mirar a Kira. Entonces, ¿estás hablando de bardo en budismo tibetano o indio? Kira se movió para sentarse en el espacio junto a Stiles. Cualquiera de las dos, supongo, dijo mientras se sentía más tranquila y cómoda al hablar con ellos. Y todos ellos parecían estar pendientes de cada una de sus palabras. Pero todas esas cosas que decían, todo eso sucede en bardo. Hay diferentes estados progresistas en bardo. Algunos los ves, otros los escuchas. Y podrías ser visitado por deidades pacíficas y coléricas. Isaac se movió para frotarse la barbilla. ¿Deidades coléricas? ¿Y qué son esas? Oh, bueno, como demonios. Stiles respiró hondo. Demonios. Claro, ¿por qué no? Teniendo en cuenta lo que han visto hasta ahora, ¿por qué no habrían de ser reales también? Si hay diferentes estados progresistas entonces, ¿cuál es el último? Allison le preguntó a Kira tensa. Muerte, le dijo. Tú mueres. En todo caso, esta reunión hizo que todos se fueran aún más asustados y asustados que cuando comenzó. Después de la escuela, Scott y Stiles hicieron una visita rápida de Deaton en la clínica de animales. Necesitaban respuestas y él era su mejor apuesta.
Fueron y contaron todo sobre lo que estaban pasando ellos dos y Allison. Dado que los sueños de Stiles en realidad tenían algún tipo de mensaje, decidieron concentrarse en eso. Deaton se acercó a la puerta y giró el cartel que colgaba de abierto a cerrado. Parece que tu subconsciente está tratando de comunicarse contigo. Stiles asintió. Está bien, ¿cómo le digo a mi subconsciente que use un lenguaje que realmente conozco? ¿Recuerdas cómo era el lenguaje de señas? Le preguntó a Stiles mientras se volvía hacia él. ¿La colocación y el movimiento de las manos? ¿Sabes lenguaje de señas? Scott preguntó un poco sorprendido. Sé un poco, le admitió a Scott antes de volverse hacia Stiles. Dale un tiro. Bueno. Stiles luego comenzó el movimiento que vio. El primero fue así. Deaton lo observó y asintió. Es cuando. Está bien, y luego está esto 2 veces, dijo haciendo el siguiente. Esa es puerta. Y esto entre eso, dijo Stiles para terminar. Deaton se enderezó. ¿Cuándo una puerta no es una puerta? Stiles negó con la cabeza. ¿Cuándo una puerta no es una puerta? Cuando está entreabierta, respondió Scott. Stiles chasqueó la lengua. ¿Estás bromeando, un acertijo? ¿Mi subconsciente quiere decirme un acertijo? No necesariamente, interrumpió Deaton. Cuando ustedes 3 se sumergieron bajo el agua, cuando cruzaron de la inconsciencia a la superconsciencia, esencialmente abrieron una puerta en sus mentes. Entonces espera, ¿qué significa eso? ¿La puerta sigue abierta? Preguntó Scott. Entreabierto, corrigió Deaton. Stiles luego volvió a su pesadilla donde vio que la puerta estaba entreabierta. Recordó que su pesadilla solo empeoró cuando fue al otro lado. ¿Una puerta a nuestras mentes? Murmuró un poco aterrorizado. Te dije que era arriesgado, le recordó Deaton. ¿Qué hacemos al respecto? Scott rápidamente le preguntó. Es difícil de responder. Pero Stiles negó con la cabeza. No, espera un segundo, conozco esa mirada. Esa es la mirada de sabemos lo que te pasa pero no sabemos cómo arreglarlo. Pero una cosa que sí sé es que crear una apertura en tu mente no es bueno. Podría tener serias repercusiones. ¿Te refieres a, digamos, hacer que un hombre lobo pierda todos sus poderes? Todo podría simplemente salir por la puerta. Stiles intervino. Cuando había mirado al otro lado de la puerta en su sueño, había visto un lobo, no, una bestia. ¿Eran esos, sus poderes? Simplemente y salieron por la puerta. ¿Intentar cerrarlo los atraería de nuevo? Deaton lo miró un momento antes de asentir lentamente. Eso podría ser posible. Stiles no sabía si Deaton estaba respondiendo a su pregunta audible o a la silenciosa. Scott abrió mucho los ojos. ¿Realmente cómo? Scott estaba definitivamente intrigado. Si esto tuvo algo que ver con la forma en que Stiles volvió a ser humano, tal vez, solo tal vez, Scott podría encontrar una manera de usarlo para sí mismo. Ahora era un alfa pero no tenía el control y estaba empeorando. Podría haber lastimado a Stiles o a cualquiera de sus otros compañeros de clase cuando lo perdió en la escuela. Pero esta puerta podría ser la respuesta que había estado buscando desde el año pasado. Si pudiera usar esta apertura para alejar sus propios poderes, entonces podría volver a ser humano, como Stiles había tenido la oportunidad de ser. Pero Deaton miró y captó la mirada de Scott. Scott podría jurar que Deaton sabía exactamente lo que acababa de pensar. Estas son fuerzas peligrosas e impredecibles que tocaste y desataste cuando cruzaste. Deaton dijo sin dejar de mirarlo. No se sabe cómo podría haber afectado a alguno de ustedes o aún podría hacerlo. Con esa puerta entreabierta en sus mentes, cualquier cosa podría dejar salir, o entrar. Cada uno de ustedes tiene que cerrar esa puerta, y tienen que hacerlo lo antes posible. Como sea posible. El tono de Deaton era a la vez serio y aterrador. Scott y Stiles pronto abandonaron la clínica en silencio. Cada uno de ellos pensando en sus propios dilemas personales con sus puertas. Uno quería sacar algo mientras que el otro quería sacar algo. Pero, podían sentir la seriedad de las advertencias de Deaton y sabían que tenían que cerrar la puerta tan pronto como pudieran. El problema era que no sabían cómo. Scott podía oler el miedo que emanaba de Stiles, un miedo intenso, pero su amigo siguió caminando como si nada le pasara. Scott tuvo que preguntarse si Stiles estaba asustado de que sus poderes de hombre lobo pudieran asomar su fea cabeza a través de la puerta por la que se fueron y regresar.
Si estuviera en su lugar, eso lo aterrorizaría especialmente ahora que su amigo ha vuelto a su vida normal. Pero lo que pasaba por la cabeza de Stiles y lo aterrorizaba, Scott no podía ni empezar a adivinarlo. Stiles no pudo evitar recordar lo que Kira le dijo sobre fuerzas malévolas, demonios. Recordó esa cosa que siempre estaba tratando de agarrarlo. El de esa mano sucia cubierta de gasa, siempre tratando de agarrarlo. ¿Podría ser un demonio y estaba tratando de entrar en su mente? Deaton había dicho que cualquier cosa podía salir o entrar. Stiles no quería saber qué pasaba si eso, fuera lo que fuera, realmente se las arreglaba para llegar a él. El solo pensamiento prácticamente le heló la sangre. Salieron de su aturdimiento cuando los faros brillantes los iluminaron cuando el auto del sheriff comenzó a detenerse. «Papá, ¿qué haces aquí?», Stiles le preguntó a su padre tan pronto como salió. «Estoy aquí porque me vendría bien un poco de ayuda». Miró a su hijo con tensión antes de mirar a Scott. «En realidad, tu ayuda». «¿Por qué yo?», Scott le preguntó. «Porque, hace 8 años, toda una familia murió en un accidente automovilístico. Uno de los cuerpos, una niña llamada Malia, nunca fue encontrada. Hay suficiente evidencia para hacerme pensar que, un hombre lobo pudo haber causado el accidente y la arrastró. Cuerpo lejos». El sheriff sabía que esto no iba a ser fácil. Una cosa era para él aceptar la verdad sobre todas estas cosas relacionadas con lo sobrenatural. Otra era involucrarse activamente en ello, pero no había otra opción. No le quedaba mucho tiempo. Si de alguna manera pudieras encontrar su olor, si pudieras ayudarme a encontrar su cuerpo, podría darnos una pista. ¿Y si fuera un hombre lobo?, Stiles le preguntó. Entonces eso significa que hay alguien por ahí que asesinó a toda una familia. Alguien que todavía necesita ser atrapado. No le importaba si esta persona era sobrenatural o no, un asesino seguía siendo un asesino. ¿Después de 8 años? Scott le preguntó con escepticismo. Lo sé, pero esta es la única pista que me queda. Scott asintió. Está bien. Veré qué puedo hacer. El alguacil asintió. Gracias, Scott. Los llevaré allí mañana. ¿Por qué no se van a casa? Los niños fueron a buscar el jeep de Stiles, pero Stiles notó que su padre parecía dirigirse hacia el interior de la clínica. Papá, espera, Stiles se enderezó. ¿Qué vas a hacer? Solo necesito hacerle algunas preguntas a un viejo amigo. Volveré a casa en un rato. Trata de dormir un poco, ¿de acuerdo?, preguntó suavemente. Los ojos de Stiles se suavizaron cuando se movió para abrir la puerta y encender su jeep y comenzó a conducirlos. Deaton escuchó el tintineo de la campana y se giró para ver al sheriff entrar a la clínica. «Sheriff Stilinski», dijo desde la puerta. El sheriff señaló detrás de él hacia la puerta. «Sé que estás cerrado, pero esperaba poder tener un poco de tu tiempo». «No te preocupes. Estoy acostumbrado a recibir visitas sin importar en qué posición esté el letrero», dijo Deaton en una leve broma. «Tu hijo acaba de estar aquí». «Lo sé. Pude alcanzarlo a ella, Scott, hace un momento. De hecho, venía aquí a verte». «Oh. Bueno, entonces, ¿necesitas ayuda con algo?» «Esperaba que pudiéramos hablar. Quiero decir, tú y yo nunca tuvimos muchas oportunidades de hacerlo desde que me enteré de todo. Y hay algunas preguntas que necesito que me respondan y, por lo que me dice mi hijo, pareces siempre tienes respuestas». Deaton suspiró. «No siempre. Ayudo siempre que puedo». «Bueno, espero que este sea uno de esos momentos. Estuviste con los Ale durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Como su druida?» «Su emisario», corrigió. «Y sí, estuve con ellos durante bastantes años. Desde antes de que Talia Ale tuviera su primer hijo». «Ya veo. ¿Sabrías algo sobre algo que sucedió hace 8 años con un ataque animal que involucró a la familia de Henry Tate?» Deaton realmente se tensó. «¿Tate?» «Sí. Su esposa y sus 2 hijos fueron asesinados. En ese entonces, cuando manejé la investigación, simplemente lo atribuí como un ataque normal de un animal. Pero ahora, con todo esto a la vista, no creo que eso sea tan grave. Más. Creo que en realidad podría estar relacionado con el hombre lobo». «Ya veo», dijo el veterinario mientras se daba la vuelta. Antes del incendio, Talia hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantener todo lo más pacífico posible, pero ni siquiera ella podía estar en todas partes y detener todas las crisis relacionadas con lo sobrenatural.
La familia Tate fue una que la golpeó cerca de casa. Especialmente cuando no pudo encontrar al que los atacó. El sheriff entrecerró los ojos. Espera, ¿conocía a los Tates? Ella lo hizo, respondió Deaton en voz baja. Aunque la situación era complicada. ¿Cómo? Pero Deaton negó con la cabeza. Lo siento, pero no puedo decirte eso. Hice una promesa hace mucho tiempo que no puedo romper. Todo lo que puedo decirte es que sería mejor no profundizar tanto en el pasado. Si este ataque estuvo relacionado con un hombre lobo, eso significa que alguien asesinó a esta familia. No puedo quedarme atrás y dejar que se salgan con la suya, dijo con firme resolución. Deaton levantó una mano tranquilizadora hacia él. Me doy cuenta de eso, sheriff, pero hay más en todo esto de lo que te das cuenta. Si sigues presionando esto, es posible que solo traigas más daño que bien. Podrías terminar abriendo cajas que nunca se pueden cerrar o profundizar las heridas que han ido sanando lentamente. A veces, tienes que dejar que el pasado se quede atrás o solo podría traer más dolor en el futuro. El sheriff Stilinski se limitó a mirar a Deaton mientras se movía para regresar a su oficina. No podía quedarse atrás y no hacer nada. No cuando ya había hecho mucho de eso cuando se trataba de las verdades ocultas de esta ciudad. Ya le debía y le había fallado a demasiada gente. Tenía que intentar hacerlo bien donde pudiera. El sheriff conducía por el sendero cercano al bosque que conducía a la casa privada de Henry Tate. Salió de su auto y miró a lo lejos. Esperaba que esto funcionara. Lentamente se dirigió a la puerta principal del hombre y llamó. Tate lo dejó entrar y lo acompañó adentro, donde el hombre se acercó a unas cajas que parecían haber estado a la mitad de su apertura. Fue y abrió el más cercano y reveló que tenía algún tipo de artilugio de metal. Otro problema con los coyotes, explicó Tate. La población está arriba por aquí y se meten en todo. Tras una inspección más cercana, el sheriff vio que era una trampa antigua. No parece lo suficientemente grande como para atrapar uno, comentó. El hombre le sonrió. Es una trampa para ratas. Quita la fuente de alimento del coyote y te dejarán en paz. Su rostro entonces cayó. En estos días, prefiero que me dejen solo. El alguacil asintió. Entiendo. Solo tengo un par de preguntas y te prometo que me iré. Realmente no tardaría mucho, solo lo suficiente para que Scott y Stiles hicieran lo que tenían que hacer. Los dos chicos entraban en silencio por el porche trasero, pasando con cuidado por encima de una de las trampas para ratas del señor Tate y dirigiéndose a la puerta trasera. Se movieron para abrir silenciosamente y entrar rápidamente mientras el sheriff mantenía ocupado al hombre. Rápidamente encontraron lo que parecía ser la habitación de una niña y Stiles rápidamente se movió para recoger uno de los animales de peluche y se movió para olerlo. Pero, de nuevo, Stiles recordó que ya no podía captar olores y se giró para mirar a Scott, que lo observaba de manera cuestionable. Lo siento, dijo tirándoselo a Scott. Fuerza de la costumbre. Está bien, dijo Scott antes de oler el animal de peluche. Supuso que Stiles solo necesitaría un poco más de tiempo para acostumbrarse y aceptar que era normal otra vez. Después de unos segundos, Scott negó con la cabeza. Stiles le arrojó otro de los juguetes de peluche sobre la cama. ¿Cualquier cosa? Scott olió con fuerza el segundo, pero volvió a negar con la cabeza. No. Todo lo que recibo es un olor a animal. ¿Qué animal huele? Stiles preguntó mientras se movía para tratar de encontrar algo de ropa. Scott se congeló mientras miraba hacia abajo frente a él. Perro. Stiles levantó la vista del cajón y vio que los dos estaban siendo observados por un perro muy grande. Hola cachorro, dijo Stiles tenso mientras se congelaba también. Deshazte de eso, le dijo a Scott. ¿A mí? Preguntó incrédulo. Sí, tú. Haz brillar tus ojos o algo así. Sé el alfa. Stiles comenzaba a preguntarse si la exageración del verdadero alfa había sido gravemente exagerada si Scott ni siquiera podía enfrentarse a un perro. No puedo, le dijo Scott mientras mantenía sus ojos en el animal. No tengo el control. Está bien, vas a tener que intentar algo, le dijo Stiles con severidad. Lo haría yo mismo, pero ya no soy un depredador aterrador. Aguanta y haz algo, dijo con los dientes apretados. Scott dejó escapar un pequeño suspiro antes de asentir. Luego se movió lentamente hacia el perro y luego extendió su mano hacia él. Bonito perrito, le dijo en voz baja. Stiles solo miró a Scott. ¿Eso fue todo?
Un beta como él había asustado a docenas de pájaros atacantes enloquecidos con un pequeño gruñido y una mirada deslumbrante, pero un verdadero alfa no podía alejar a un perro intimidante pero tranquilo. Sí, definitivamente exageré el IP, pensó incansable y amargamente. El perro respondió al acercamiento de Scott y comenzó a ladrar fuertemente haciendo que los dos retrocedieran asustados. En la cocina, el sheriff y Tate fueron sacados de su conversación. Apolo. Apolo, cállate. Tate gritó. Pero el perro siguió ladrando a los niños. Cállate de una maldita vez. Tate gritó aún más fuerte. Eso hizo que el perro se callara. Le dio otra mirada a los dos muchachos conmocionados antes de moverse para unirse a su maestro. Stiles miró a Scott, molesto, mientras él le devolvía la mirada con una mirada de disculpa. Stiles simplemente puso los ojos en blanco antes de moverse para seguir buscando algo con un olor más fuerte para el rastro de Scott. ¿Cualquier cosa? Le preguntó entregándole lo que parecía ser el diario de una chica. Pero Scott negó con la cabeza. Todo lo que obtendré es ese perro. Stiles estaba empezando a enojarse. Sabía por qué este significaba mucho para su padre y no podía ayudarlo cuando realmente contaba con él. Bueno, contar con Scott realmente ya que ya no podía contar con él. La mirada de Stiles se aflojó un poco cuando vio una foto de dos chicas en la cómoda. Era esa chica, Malia, con lo que parecía ser su hermana mayor. Estaban sonriendo y ella sostenía lo que parecía una muñeca antigua. Stiles decidió tomar una foto rápida antes de sacarlos de allí. En cuanto al padre de Stiles, le informó a Henry la razón por la que había venido. Para decirle que su familia no solo fue asesinada sino que podría haber sido asesinada. ¿Asesinato? Tate dijo sin aliento después de que él le dijo. Pasé 8 años pensando que fue un accidente y ahora me dices que podría ser un asesinato. ¿Quién diablos querría asesinar a mi esposa y mis hijas? Toda mi familia. El sheriff podía sentir ese dolor llenando la voz de Henry con cada palabra. Yo y no lo sé. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. No quiero. No quiero redefinir toda esta pesadilla como un asesinato sin resolver. Solo, déjame en paz con el trágico accidente, dijo a punto de desmoronarse. Porque eso es a lo que he pasado los últimos 8 años acostumbrándome. Accidente, no asesinato. Me disculpo, el sheriff trató de calmarlo. Pero Tate no quería estar tranquilo. Solo vamos. Le escupió. El sheriff rápidamente se fue entonces sin otra palabra. Llegó a su auto para ver a su hijo estacionando su jeep al lado de su auto. Los dos chicos salieron y se acercaron a él. Scott sacudía la cabeza y parecía disculparse. Lo siento. Lo intenté lo más que pude. Si no hubiera sido hace tanto tiempo, podría haberlo logrado. Pero el sheriff les tendió la mano. Está bien. Fue una posibilidad remota. En realidad, probablemente fue una mala idea. Creo que, solo le hice una herida a ese pobre hombre. Como padre y esposo, podía imaginar el dolor que acababa de causarle a Tate. Tal vez debería haber escuchado a Deaton después de todo. Nunca debía haberlos traído aquí, muchachos. No sé en qué estaba pensando. Gracias por intentarlo, les dijo antes de subirse a su auto. Gracias por intentarlo. Luego se fue dejando a los chicos mirándolo. ¿No hay muchos casos que quedan sin resolver? Stiles mantuvo sus ojos en el polvo que dejaba el auto de su papá. Sí, solo creo que este fue uno que sintió que podría haber descubierto en este momento. ¿Por qué es tan importante ahora? Bueno, él quería resolver uno más, mientras aún era sheriff. Los ojos de Scott se estrecharon hacia él. ¿A qué te refieres con todavía, sheriff? Stiles luego recordó la razón por la que todo esto le estaba pasando a su padre, o más bien quién le estaba haciendo a él. Miró a su amigo y dejó escapar un suspiro cansado. Cuando Melissamka llegó a casa después de su turno, escuchó una gran cantidad de gritos provenientes del interior. Era Scott y le estaba gritando a su padre. Abrió la puerta para ver a los dos mirándose fijamente. Solo estoy tratando de ayudar, escuchó al padre de Scott decir suavemente. Pero su hijo era cualquier cosa menos gentil. ¿A quién estás ayudando? Solo sal. Scott le escupió. Scott, dijo su padre tratando de calmar a su hijo. Pero Scott no se estaba calmando. No puedo creer que le hicieras esto a mi mejor amiga. No le estoy haciendo nada a tu amigo. Solo estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo apesta, le espetó. Su padre negó con la cabeza.
Algunos días no puedo discutir eso. ¿Alguien quiere decirme qué diablos está pasando? Melissa finalmente interrumpió. Scott se volvió rápidamente hacia ella. Está tratando de hacer que despidan al padre de Stiles. Le escupió. Eso no es cierto, su padre trató de explicarse a sí mismo. ¿Qué estás haciendo? Melissa lo interrumpió. Él captó su mirada y se preparó. Llevando a cabo un caso de juicio político. Sus ojos se estrecharon hacia él. Se parece mucho a que lo despidan, dijo en tono de regaño. Ahora empezó a ponerse a la defensiva. Su falta de resolución e incapacidad para cerrar casos es lo que hará que lo despidan. Especialmente los recientes en los que un asesino en serie te arrestó y dejó escapar, además de iniciar una investigación completa sobre Christopher Argent solo para golpear un callejón sin salida. No te atrevas a usarme como excusa para tratar de resolver uno de tus problemas personales, le escupió Melissa. No es personal, Melissa. Este es simplemente mi trabajo. Está dolorosamente claro que Stilinski no puede hacer su trabajo y el mío es recopilar la información. Esa es la tarea que me han dado mis superiores. Tu trabajo apesta, dijo imitando las palabras anteriores de Scott. Scott simplemente se quedó allí mientras su respiración aumentaba. No había nada que hacer con la parte de Jennifer ya que había desaparecido sin dejar rastro, pero el caso del señor Argent era diferente. Cuando todo quedó claro para el sheriff sobre, bueno, todo, se movió para proteger a Allison y su padre alegando que no podía encontrar nada sobre el cazador. El sheriff sabía que si investigaba a los Argent lo suficiente, podría terminar sacando a la luz las cosas y poniéndolos a todos en peligro. Y aunque el padre de Stiles accedió a proteger al señor Argent, también lo amenazó. Le dijo que si ponía un dedo sobre Scott, Stiles o sus amigos, bájalos, entonces él lo bajaría. Parecía que el sheriff había escuchado todo sobre el tiempo de Stiles con los Argents y comenzó a pensar tan mal de ellos como Stiles. Ahora, con su padre haciéndole esto al padre de Stiles, podría hacer que Stiles esté aún más amargado contra ellos, tal vez incluso con él también. Mientras miraba a su padre, solo podía pensar que su regreso a la ciudad solo había empeorado su vida. Melissa miró la mano de Scott para ver que sus garras se estaban extendiendo. Scott, le dijo tensamente mientras movía para bloquear la vista de su padre, quien miraba un poco confundido por lo que estaba sucediendo. Cálmate, dijo suavemente tomando su mano. Pero luego vio que los ojos de Scott comenzaron a brillar ligeramente rojos. Ven conmigo ahora mismo, dijo antes de arrastrarlo antes de que su padre pudiera ver algo. Ella lo movió hacia las escaleras mientras él trataba de mantener la cabeza baja. Respira, solo déjalo ir, dijo frotándose la espalda. Lo estoy intentando, Scott jadeó mientras luchaba contra el cambio. Pero no estaba funcionando. Podía sentir sus colmillos comenzando a entrar. Pensé que tú y Stiles pasaron el verano aprendiendo a controlar todo esto. Tenías que encontrar un ancla, ¿verdad? Bueno, encuentra tu ancla. Mi ancla era Allison, gruñó mientras el cambio luchaba con más fuerza por llegar a la superficie. Ya no tengo a Allison. Recuerdo que Stiles me dijo que tenía más de un ancla. Tenía a su padre, tú. Solo usa una de las otras, sugirió. Allison fue la única que tuve, jadeó. Mirando hacia atrás, Scott creía que Allison era todo lo que necesitaría. Que siempre la tendría y ahora estaba pagando por ello. Su madre entonces entrecerró los ojos hacia él. Entonces sé tu propio ancla, le dijo. Puedes hacerlo. Scott apretó los dientes y se empujó tan fuerte como pudo contra el nuevo lobo más fuerte dentro de él y pronto sintió que las garras y los colmillos comenzaban a retraerse. Luego dejó escapar un fuerte suspiro cuando la presión comenzó a cesar. Estoy bien, le murmuró. Ella asintió antes de acercarse y colocar una mano firme sobre su hombro. Está bien, cariño, déjame decirte algo que ningún adolescente cree, pero te juro que es la verdad absoluta. Te enamoras más de una vez. Scott la miró con tristeza y ella asintió. Ocurrirá de nuevo. Y será tan asombroso y extraordinario como la primera vez. Y tal vez igual de doloroso. Pero volverá a suceder, lo prometo. Y hasta entonces, sé tu propio ancla. Scott no sabía si creía o no en las palabras de su madre. No podía imaginarse sentir lo que sentía por Allison con otra persona. Ella había dejado un agujero en Scott que él sentía todos los días. No sabía si alguna vez habría alguien más que pudiera llenarlo como ella. Pero, sabía que tenía que encontrar una forma de no perder el control. Ahora, era más importante que nunca.
Si iba a ser su propio ancla, entonces necesitaba algo que lo ayudara a fortalecer su propio sentido de sí mismo. Y. Cree que sabía por dónde empezar. Allison estaba acostada en su cama mientras se relajaba al sentir a Isaac dejando un rastro de suaves besos mientras se cernía sobre ella. Una parte de ella se sentía felizmente en paz cuando Isaac la besó lenta pero suavemente desde el estómago hasta el cuello. Pero cuando él se movió para empujar su blusa y exponer su hombro, ella comenzó a sentir algo de culpa. Culpa porque el último en tocarla así había sido Scott. Con el que ahora se estaba quedando Isaac y no quería causarle otro problema a Scott con otro de sus amigos. ¿Estás seguro de que Scott está de acuerdo con esto? Jadeó cuando Isaac comenzó a chupar su cuello. Isaac no se detenía a responderle, así que ella le dio un pequeño empujón. Isaac, dijo luchando para que se detuviera por un segundo. Isaac solo la miró con una pequeña sonrisa. Sí, exhaló. Está 100% superado. Luego fue a continuar besando y chupando su cuello. Apenas logró preguntar. Él dijo eso, como lo hizo. Levantó la cabeza para mirarla de nuevo. No en tantas palabras, pero, ha seguido adelante. Luego sonrió mientras se cernía sobre sus labios. Tú también deberías. Luego se fue y comenzó a volver a besar su cuerpo, bajándose por su frente. Allison se dejó perder en la sensación del suave trato de Isaac antes de que él se sentara y se subiera la camisa. Allison acarició suavemente su torso y lentamente levantó la vista hasta que su mirada se dirigió a su rostro. Pero, Allison entrecerró los ojos cuando llegó. ¿Qué es eso alrededor de tu cuello? El rostro de Isaac cayó un poco cuando miró hacia abajo y se estiró para sentir lo que parecía ser una especie de cuerda. Luego, dos manos más aparecieron por detrás de Isaac y apretaron la cuerda cortando el aire de Isaac. Allison jadeó cuando su tía Kate apareció y se aferró a él. Hagámoslo, Allison, le susurró. Hagámoslo juntos. De repente, Allison encontró su mano atascada en el corazón de Isaac y comenzó a borbotear sangre. Allison arrancó su mano para encontrar que una de sus dagas de anillo estaba allí, manchada con la sangre de Isaac. Lo siguiente que supo Allison fue que estaba jadeando y sentada en su cama. Las luces estaban encendidas y vio que Isaac no estaba allí con ella, sino Lydia, que estaba dormida. Entonces recordó que había venido para que pudieran estudiar juntos y debió haberse quedado dormida. Allison se movió para ralentizar su respiración. Ella tenía otro sueño o visión, no. Algo donde vio a su tía, incitándola, empujándola a matar a alguien. Sin embargo, no cualquiera, hombres lobo. Primero fue Stiles, ahora fue Isaac. Allison simplemente negó con la cabeza y se dejó caer de nuevo en su colchón, pero luego sintió que algo le pinchaba el costado. Movió su mano y sacó una de sus dagas de anillo. ¿Qué estaba haciendo esa cosa en su cama? Ahora Allison realmente estaba empezando a asustarse. Esto estaba empezando a ir más allá de simples visiones y pesadillas. Stiles estaba en casa, acostado en su cama, tratando de dormir. La palabra clave estaba intentando. Estaba mirando fijamente al techo. Stiles tenía miedo de irse a dormir. Especialmente con su Freddy Krueger personal dándole vueltas en la cabeza, tratando de meterlo en sus sueños. Demonios, ni siquiera sabía si no estaba realmente soñando ya. Pero salió de sus pensamientos cuando escuchó que alguien venía del otro lado de la puerta de su dormitorio. Levantó la cabeza a tiempo para ver a Scott entrar corriendo. Oye, ¿qué está pasando? Stiles le preguntó. Tú y yo, vamos a encontrar un cuerpo. Scott luego encendió la linterna en su mano. Un cuerpo muerto. Stiles no pudo evitar sentir una fuerte sensación de déjà vu en ese momento. Dejó escapar una pequeña sonrisa antes de moverse para cambiarse. El jeep de Stiles pronto se detuvo en el bosque lo más cerca posible del lugar donde ocurrió el accidente. El terreno era demasiado accidentado para ir en automóvil, por lo que tendrían que hacer el resto del camino a pie. ¿Sabes? Comenzó Stiles mientras caminaban a través de los árboles oscuros. Si mi padre tiene razón, eso significa que hay otro hombre lobo en la ciudad que aún no hemos conocido. Lo sé, dijo Scott con tristeza mientras intentaba navegar por ellos usando su teléfono. Y, si resultan ser trillizos que se forman en un sabueso del infierno de 3 cabezas, entonces en serio no estoy preparado para eso. Sí, yo tampoco. Sobre todo porque ni siquiera puedo controlar mi propia transformación. Cuéntame sobre eso, murmuró Stiles. Llegaron a un pequeño acantilado que les obligó a detenerse.
Pero, sonó un aullido repentino que sobresaltó un poco a Stiles, mientras los recuerdos de su sueño vicioso se reproducían en él, y se topó con Scott. Eso hizo que dejara caer su teléfono por las rocas donde aterrizó en un pequeño charco. Lo siento amigo, dijo Stiles cuando Scott lo miró molesto. Stiles luego miró hacia atrás detrás de ellos y negó con la cabeza. Los coyotes, los odio tanto. Siempre suenan como si estuvieran atacando a un animal diminuto e indefenso. Comenzaron a deslizarse y descender por el costado del acantilado. Scott se movió con gracia con su agilidad mejorada, pero Stiles tuvo que escalar lentamente. Sus pies se sentían más pesados que antes y no podía moverse tan rápido y con tanta confianza como solía hacerlo. Pero se las arregló para llegar al fondo tan bien como Scott se acercó a recoger su teléfono. Todavía funciona, dijo con alivio. Pero Stiles no estaba mirando el teléfono de Scott. Déjame ver la linterna. Scott se lo entregó y Stiles lo enfocó hacia adelante. Creo que lo encontramos. Allí, solo unos metros más adelante estaba el automóvil volcado del que su padre les había hablado. ¿Por qué no lo moverían? Preguntó Scott mientras se acercaban. ¿No es evidencia? Stiles miró a su alrededor y vio el paisaje alrededor del auto. Estaban en un barranco muy profundo. Probablemente sea demasiado doloroso para remolcar. Stiles enfocó la luz alrededor del auto antes de congelarse. Mira este. Fue y señaló las profundas incisiones hechas en las puertas del auto. Incisiones que eran demasiado familiares. Marcas de garras, murmuró Scott. Mientras Scott pasaba sus propios dedos por ellos, Stiles asintió. Sabía lo que Scott estaba pensando. Sí, las garras de los animales estarían más juntas. Mucho más juntas. Entonces era un hombre lobo. Stiles suspiró. Mi papá tenía razón. Stiles luego comenzó a mirar dentro del auto. Estaba sucia y hueca. No había señales de ningún daño de un ataque de hombre lobo dentro del auto que pudiera distinguir. Atrapado debajo de uno de los asientos, Scott encontró algo que sobresalía. Tiró de él para descubrir que era una muñeca de niña pasada de moda. Lo sacó para que Scott lo viera. Los dos siguieron mirándolo hasta que de repente dijo: Tengo hambre. Ambos soltaron un pequeño grito y Stiles lo soltó. Creo que tuve un pequeño ataque al corazón, dijo Stiles antes de moverse para aclararse la garganta ligeramente obstruida. Scott se aferraba a su propio corazón. Pero luego escuchó una respiración fuerte a un lado y sus ojos se abrieron como platos. Stiles, dijo sin dejar de mirar la oscuridad. Por favor, dime que ves eso. Stiles se acercó y entrecerró los ojos. El rostro de Stiles palideció cuando vio dos ojos, en la oscuridad, como en sus sueños. Lo veo, gimió. La respiración se hizo más fuerte y supo que no era una respiración hecha por algo humano. Stiles retrocedió un poco. Esto estaba demasiado cerca para su comodidad. Luego se dio la vuelta, esperando ver la otra figura de sus sueños. La figura con las manos envueltas en gasas sucias. Pero Stiles se giró cuando vio a Scott correr detrás de los ojos. Scott. No, espera. Él gritó. Stiles no quería quedarse solo. No aquí, no ahora. Pero Scott no se detuvo. Salió corriendo, tras esos ojos. Se dirigió al rellano donde estaban y pudo oler el olor de un animal, fresco en el aire. Luego escuchó un movimiento rápido y Scott rápidamente corrió tras él. Estaba atravesando algunos espacios estrechos en la maleza y Scott saltó por encima de la cresta para intentar cortarla. Aterrizó y el animal salió para revelarse como un coyote. Le estaba gruñendo y los ojos de Scott ardían de un rojo brillante. El coyote retrocedió un poco y sus ojos dejaron escapar un suave brillo azul. Al verlo, algo en Scott se movió. No sabía cómo describirlo, pero era como una verdad que le fue revelada. Malia, murmuró. Al oír el nombre, el coyote se volvió rápidamente y salió corriendo. Tan rápido y lejos de Scott como podía. Scott simplemente se quedó allí y lo vio correr. No era un hombre lobo el que estaba detrás de esto. ¿Era un hombre y coyote? En un sótano oscuro, con la única fuente de luz de una sola bombilla encendida, Derek y Peter Ale sisearon cuando sintieron la quemazón de la electricidad recorrer sus cuerpos. Sus pertenencias estaban esparcidas sobre una mesa cercana. El teléfono de Derek de repente se iluminó con mensajes de texto de Scott diciéndole que le devolviera la llamada y que necesitaba ayuda. Pero una mano se movió para apagar el teléfono. Esa persona miró a los dos hombres lobo atados a la cerca de metal por las muñecas y apagó el artilugio enviándoles la electricidad.
Cuando se detuvo, Derek se movió para mirar a Peter, quien solo lo miró desconcertado. ¿Por qué me miras así? ¿Es mi culpa?, le preguntó a su sobrino. Porque es tu culpa, resopló con cansancio y enojo. Pero luego su agresor fue y volvió la corriente para enviar nuevos voltios de electricidad a ambos nuevamente. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 2.